Hay crisis en el sector bancario y esto dado a que uno de los bancos con mayor credibilidad en los startups y en el lado tech, que es el Silicon Valley Bank, ha colapsado. Así que yo creo que es justo y necesario que analicemos qué es lo que está pasando en este sector y por qué este colapso significa bastante para la banca. ¿Qué sucedió? ¿Por qué colapsa el Silicon Valley Bank? ¿Y cuáles son las cosas que debemos saber acerca de este colapso? Esto, el día de hoy, lo converso con mi partner in crime, Andrés Santiago. Estamos aquí. Papi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estamos ready, estamos activos. Bro, yo creo que comienza el ruido con Silicon Valley Bank en, ¿verdad? A finales del 2022, comienzos de 2023, como con otras compañías, Amazon, Meta, compañías grandes. Cuando Elon Musk entró a Twitter, y la razón por la cual Silicon Valley Bank también entra en esa situación es que todas estas compañías comenzaron a despedir personas. Y esto es normal, dado a que cuando vivimos o pasamos por un momento de crisis económica, inflación o una recesión, la primera opción de muchas de estas compañías es ver su plantilla de empleados. Tenemos empleados de más, vamos a empezar a hacer recortes. Amazon despidió cerca de 10,000 empleados. Creo que Meta igual. También. Elon Musk entró a Twitter y votó 3,000 y Montón. pico de empleados. Los layoffs y reestructuraciones son normales cuando nos enfrentamos a una recesión. De más está decir que un golpe en el sector de las finanzas es crucial porque cuando la gente pierde fe en el sistema económico, ¿sabes? Ya cuando ni en los bancos podemos confiar, está mala la cosa. Y por eso yo creo que hace tanto tiempo nosotros predicábamos que pues, en el banco se tiene lo suficiente como para cubrir gastos. Exacto. Y después de que se cubran los gastos, ¿verdad? Un fondo, un safety net, como yo le digo, de algunos 12 meses a lo mejor a deuda, y lo demás es capital para ser invertido. El Silicon Valley Bank, esto se funda en 1983, es un banco, básicamente antes de que colapsara, era el banco número 16 más grande de los Estados Unidos. Sexto prestamista más grande de los Estados Unidos. Eso es grande de lo que estamos hablando porque hay un centenar de instituciones bancarias en los Estados Unidos. No estamos hablando de un banco pequeño. ¿Sabes? Dentro de las 20 más importantes. Estamos hablando en el mundo. En Estados Unidos. Estamos hablando de, por lo menos de los bancos estadounidenses, el 16 más grande. Y esto porque este era uno de los bancos más grandes en cuanto a startups y tech en el área de tecnología y en el área de startups. Este era un banco que financiaba muchas tech companies y startups. Obviamente se basaba en Silicon Valley. Como muchos de ustedes saben, Silicon Valley es la cuna de las compañías de tecnología más grandes, yo creo que en Estados Unidos. Básicamente, a fin de 2022, Silicon Valley Bank tenía alrededor de 209 billones a finales del 2022. ¿Por qué tú crees que Silicon Valley Bank era importante al espacio de tecnología y startups? ¿Cuál era su importancia? Yo creo que desde primera instancia, como ya tú mencionaste, al ser una institución que le dio mucho sentido a los startups, fueron muchas compañías que, bueno, algunas fueron unicornios, como acá decimos, que son compañías que trascendieron grandemente, como lo conocemos como Airbnb, como posiblemente Google, Definitivo. entre otras cosas. Y fue el banco uno de los precursores para que Silicon Valley fuera el espacio de mayor maximización de tecnología en los Estados Unidos. Cabe destacar que
hablando de dinero, el dólar es muy importante a nivel mundial, a nivel global. Ya sabes que estamos globalizados. Y tener un banco que respalde estas empresas, estamos hablando de una mayor cantidad de financiamiento a estas pequeñas empresas, que también fue uno de los riesgos más grandes, pienso yo, dentro de lo que está sucediendo con Silicon Valley. Pues también yo pienso que no solo el banco tenía una importancia en el área de tecnología y los startups, porque su importancia viene porque ellos financiaban proyectos Innovación. que usualmente otras instituciones financieras o bancarias no van a financiar, dado el riesgo que tiene un startup. No es lo mismo financiar un proyecto con un track record. Las proyecciones de un proyecto, un negocio, perdón, quiero decir, emergente, el papel aguanta todo lo que tú escribas. Tú puedes proyectar en base a lo que has visto en otras ocasiones en ese sector o en ese mercado, pero al fin del día sigue siendo una proyección. Correcto. No es lo mismo proyectar con data. De un negocio existente de 3, 4, 5 años, podemos ir para atrás en la historia y en base a proyecciones podemos decir, bueno, ya llevamos 3 o 4 años vendiendo esto. Es bastante justo decir que vamos a vender esto en este cuatrenio o en este lapso de tiempo, ¿verdad? So, yo creo que ahí es donde cobra importancia en este sector también, haciéndole eco a tus palabras. También cabe destacar que en el 2020, gracias a la pandemia, productos digitales y productos electrónicos tuvieron un boom súper cabrón, como por ejemplo Zoom. Zoom era una plataforma que se usaba a lo mejor para una que otra reunión en la cual no queríamos estar, ¿verdad?, con el equipo completo presente, pero Zoom en la pandemia se convierte en una necesidad. Exacto. Porque no hay manera de conectar con los empleados, que tú tienes a distancia, trabajando remoto. Hasta el precio de compañías como Zoom se disparó. Exacto. El servicio obviamente es más recurrido, más personas pagando licencias para utilizar Zoom, significa que va a tener un alza en el precio. Que eso, no quiero interrumpirte, pero es bien importante dentro de ese término, porque cuando surge la pandemia, mayor impresión de capital en los Estados Unidos, mayor cantidad de gasto. Esto produce a que el banco preste menos. Muchas de estas compañías ya destacado a comparación del 2017 al 2021, la cantidad de préstamos disminuirían. Y esto es importante para un banco. Un banco no quiere tener tu dinero guardado. Si tú tienes 100, tengo que prestarle estos 100, porque pensamos que el banco no es que tenga cero de capital, pero si tú pones $100 en el banco, esos $100 se tienen que prestar a cambio de un interés. Entonces estamos hablando de que en el 2017, 44 mil millones de dólares tenía en el 2017. En el 2021 bajó a 189 mil millones de dólares, perdóname. Entonces, eso es bien interesante porque la situación de la pandemia, la impresión de tanto capital, produce que estos tipos de bancos o, ¿verdad?, estos tipos de startups tengan menos financiamiento en sus proyectos. Claro. Cabe destacar también que también muchos de estos depósitos, hay muchas compañías de tecnología que en el 2020 estaban recibiendo un montón de dinero. Y ese dinero lo estaban depositando a SVB. ¿Y qué hace el banco cuando le depositan dinero? El banco invierte ese dinero. Exacto. La gente no lo sabe, pero sí, el banco hace dinero con tu dinero. Ese es el negocio de los bancos. Lo invierte, lo presta para adelante. Un montón de maneras con las cuales el banco hace dinero con ese dinero que le depositan. Que es diferente a un financiamiento. Es interesante. Al ellos tener mayor cantidad de liquidez, porque no necesitaban financiamiento, pues ellos invertían ese activo en otras cosas. Que ahí es donde viene parte también de ese problema. En la inversión es mal hecha. Okay. El colapso viene a raíz de un sinnúmero de factores. Primero, falta de diversificación y un
bank run, para los que no son familiares con el término bank run, que hemos vivido en cripto tantas veces, es el equivalente a que todas las personas vayan al banco y pidan su dinero para retirarlo. Si el banco tiene X cantidad de billones, que todos esos billones sus dueños digan, mira, ¿sabes qué? Quiero mi dinero. El banco lo invirtió. ¿Con qué carajo te dan tu dinero? So, estamos hablando de que las personas, los clientes, empezaron a temer de la solvencia del banco, de cuánto dinero líquido realmente tenían, y comienzan a retirar el dinero. Eso crea un efecto en cadena. Todo el mundo quiere retirar su dinero. De donde tela si no hay araña. No hay chavos para pagarle. Hablando de Silicon Valley, estamos hablando de que son proyectos de startups. Cuando sucede esto, después de toda esta situación, estamos hablando del alza de los intereses, estamos hablando del proceso de inflación. Y muchos de este financiamiento de estos bancos son estacionarios. Ejemplo, si yo pongo un financiamiento con una ganancia de un 10%, no va a aumentar a pesar de que tenga la inflación en ocasiones. ¿Qué significa? Que si la inflación aumentó, la ganancia de ese 10% se hace mínima para el banco. Entonces eso crea un problema también. Dicho esto, cuando sucede esta situación con los startups, hay los inversionistas que estamos hablando de que Silicon Valley tiene startups, los que están ahí, e inversionistas grandes que entonces deciden hacer la movida cuando ve que Silicon Valley comienza a vender sus activos. Ahí comienzan los inversionistas y dicen, espérate, tengo que decirle a mis startups que saquen también su dinero. Y ahí que comienza toda esa guerra en donde, ejemplo, estamos hablando de que ganancia por ahí proyectado, ellos estaban teniendo, ¿sabes? Debían mucho más de lo que tenían de liquidez, de cierta forma. Mira, cuando hablamos de falta de diversificación, Silicon Valley Bank invirtió mucho de su dinero en bonos y long-term US Treasuries y agency mortgage-backed securities. ¿Cuál es el problema? Que cuando los intereses suben, el valor de los bonos y los treasuries cae. Entonces el Fed tiene que subir los intereses para combatir la inflación. El portafolio de bonos de SVB comienza a caer en valor, pero hubiesen recuperado su dinero si hubiesen esperado a que esos bonos maduraran. Pero como no dejaron los bonos madurar, básicamente no, ¿sabe? Ellos en 2021 cambiaron su sistema y empezaron a invertir en long-term securities para tener un porcentaje de interés más alto. No protegieron sus liabilities y estuvieron insolventes por meses porque no podían liquidar esos bonos sin tomar una pérdida. Así que ellos no tenían dinero en mano para satisfacer la demanda de todos estos clientes que quieren su dinero. El sector del Capital Ventures se ve afectado ante una recesión, o sea, menos dinero entrando, menos personas apostando a negocios emergentes. Y SVB no tenía el cash para satisfacer la demanda de estos retiros. Empezaron a vender los bonos en pérdida. Y eso encojonó a un montón de inversionistas. Estamos hablando de que 48 horas después de que Silicon Valley anuncia la venta de esos bonos en pérdida, el banco colapsó. Sí, estoy buscando aquí la organización. Después te voy a decir, pero cuando ellos entonces ejecutan la dinámica de hacer los bloqueos para que las personas entonces comiencen a sacar, una reguladora entonces entra y hace el embargo del banco. Que el colapso, oye, esto lleva tiempo, pero el colapso se dio en 2 días. Es una cosa abrupta, loca. Gente, el Silicon Valley Bank no es el único colapso. También el Signature Bank tuvo un colapso.
luego ¿verdad? De lo que pasó con Silicon Valley Bank, las noticias de que el Silicon Valley Bank había colapsado. Signature Bank también tuvo el mismo desenlace. Además está decir que estamos asegurados por $250,000 por la FDIC. Si vemos un porcentaje de las personas que tienen dinero, yo me atrevería a decir que un porcentaje ínfimo de los clientes tiene más de $250,000 guardados. Pero la importancia de que sepamos esto es que, mano, usted tiene billete, usted tiene que invertir el billete. La FDIC fue quien embargó. Habían rumores de un bailout. Supuestamente al principio el Fed dijo que los clientes iban a estar seguros, ¿sabes? El punto es que todo el que tenía dinero en este banco, o sea, menos de $250,000 ya estaba cubierto porque ya lo habían pagado porque estaba asegurado por esa cantidad. Pero más de $250,000 el que tuviese depende de un bailout. Está apretado. Entonces, los más que se ven afectados son los inversionistas porque no hay de otra, ¿sabes? Colapsó el banco. Pero yo creo que esto más es un llamado a que, gente, usted piensa que es chiste, pero realmente diversificar los assets e invertir el dinero ha de ser una de las primeras opciones en la mente de cada cual. O sea, si tú tienes mucho dinero y no estás invirtiéndolo, estás guardándolo en un banco, te estás corriendo un riesgo. Y yo creo que esto también es una guerra también, brother, porque muchos de estos bancos financian proyectos también de cripto, startups en cripto, porque son bancos que le encanta este sector. Entonces, vimos también que USDC, que es un stablecoin del mercado cripto, tenía 3.3 billones aproximadamente ¿verdad? En dinero, en funding en Silicon Valley Bank. So, eso es algo que causa también temor en el espacio cripto. Yo creo que es una guerra a capa y espada contra el mercado. Pero yo creo que de cierta forma en las decisiones institucionales suceden unos pensamientos que logran esta ceguera. En el 2008 sucedió la crisis más grande inmobiliaria, pero el pensamiento en ese tiempo es que no importa lo que se haga, la gente iba a pagar sus casas. Entonces comenzaron a hacer financiamiento de alto riesgo, cosas que las personas no podían pagar y se endeudaban y ahí mucho más. En este tiempo también con lo que sucede con Silicon Valley, el pensar que la tecnología es el futuro y establecer financiamientos a startups que muchos de ellos se colapsaban, no pagaban, no caían, no terminaban nada porque no tenían una forma de garantizarla como suceden a los negocios tradicionales, también provocaron un impacto muy importante. So, yo creo que es una alerta de nosotros saber cómo y dónde nos movemos, porque ellos no tenían una diversificación, eran full startups, inversionistas. Eso era Silicon Valley Bank. Como que es un pensamiento de que si me voy all in, tengo el problema como banco o como institución. Pues mira, yo creo que es bien interesante el que nosotros sepamos que esto es una razón por la cual nosotros tenemos que ser más conscientes a la hora de dónde tenemos nuestro dinero y qué estamos haciendo con nuestro dinero. Tu dinero no está seguro en ningún banco. Si tienes más de $250,000, ese banco colapsa. Hasta 250,000 es que te llevan y además de ahí estás a merced del Fed. Sí. Estás a merced del Fed. Estás a merced de que el Fed diga, vamos a darle un bailout. Y el Signature Bank colapsa días después de que, ¿verdad?, pase lo del Silicon Valley Bank. El Signature Bank, estamos hablando de que retiraron alrededor de $10 billones en depósitos y eso pues causa también un bank run. Básicamente... Mucho dinero, gente. Sí, demasiado dinero, mano. Estamos hablando del
fracaso, el tercer fracaso más grande en la historia de los Estados Unidos, el Signature Bank. So, mucho billete. Yo creo que esto puede repercutir en que más instituciones financieras tengan ¿verdad? Un percance. Bien eye-opening, porque de repente sabemos que los proyectos en cripto pueden fracasar. Pero ahora, cuando la gente le pierde hasta la fe a los bancos, jokes on you. De todos los que dicen, cripto fracasó, mira para allá, todos los chavos que perdieron esto, se fue a bancarrota, se fue a quiebra. Hay 2 bancos que acaban de fracasar. Cuando simple y sencillamente le apuntabas el dedo a cripto porque no era muy seguro. ¿Qué pasó con los bancos? Tampoco fueron muy seguros que digamos, entonces. Oye, esto es Silicon Valley. La gente decía Silicon Valley como lo más grande. Exactamente. So, caen los gigantes también. Así que no es solo cripto. Esto puede pasar en muchos sectores. Riesgo por doquier en los mercados financieros. Y si tú no estabas prestando demasiada atención en lo que estaba sucediendo, pues ahí lo tienes. Oye, y que esto es mucho más grande. Hay países incluso que no se han podido ir en bancarrota solamente porque el Banco Central no depende del gobierno. Pero estamos hablando de que la gente no se da cuenta que el imprimir dinero, el gastarlo, los incentivos, las ganancias que te dan y tú buscar un contable que te ayude a tener ese incentivo, eso afecta económicamente muchísimo a tu país donde tú te encuentras. Y a veces no nos damos cuenta porque nos llega ese dinerito que buscamos bien o a veces lo hacemos por el lado. Oye, esto es bien grande. Estamos hablando de que estos bancos siguen cayendo. Eso va a ser una caída dominó por ahí para abajo. Exactamente. Es algo que desde mi punto de vista hay que estar bien pendiente. Hay que prestar atención a lo que pasa en estos mercados financieros y prepararnos. El conocimiento y la preparación es vital en nuestro proceso. Así que, champs, yo creo que con eso estamos con el Silicon Valley Bank. Andy, ¿tienes algo más para la gente? Sería todo, mantenernos educándonos y aprendiendo todos los días. Yo creo que es lo más importante. El conocimiento es lo que nos brinda, paz en tiempos de incertidumbre. No brinca de nivel. Exacto. Así que ya lo saben, campeones. Andy, ¿dónde te consiguen? Andrés Santiago PR en todas las redes. Me consiguen como Segalíndez PR en todas las redes sociales. Gracias por estar aquí, José, por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Me fui. I'm out.